Sección 11.1. Proceso planificar la gestión de los riesgos. Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. El proceso planificar la gestión de los riesgos debe iniciarse tan pronto como se conciba el proyecto y debe completarse tempranamente durante el mismo. Puede que sea necesario volver a examinar este proceso posteriormente en el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, en un cambio de fase principal, o si el alcance del proyecto cambia significativamente, o si un examen posterior de la efectividad de la gestión de los riesgos determina que el proceso de gestión de los riesgos del proyecto requiere modificación. Entradas del proceso planificar la gestión de los riesgos. Entrada 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto documenta la descripción de alto nivel del proyecto y sus límites, los requisitos de alto nivel y los riesgos. Entrada 2. Plan para la dirección del proyecto. Al planificar la gestión de los riesgos del proyecto se deben tener en cuenta todos los planes secundarios de gestión aprobados, de manera que el plan de gestión de los riesgos resulte consistente con ellos. La metodología descrita en otros componentes del plan para la dirección del proyecto podría influir en el proceso planificar la gestión de los riesgos. Entrada 3. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas para este proceso incluyen, entre otros, el registro de interesados. El registro de interesados contiene detalles de los interesados en el proyecto y proporciona una visión general de sus roles en el proyecto y su actitud hacia el riesgo en este proyecto. Esto resulta útil en la determinación de roles y responsabilidades para la gestión de riesgos en el proyecto, así como el establecimiento de umbrales de riesgo para el proyecto. Entrada 4. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso planificar la gestión de los riesgos incluyen, entre otros, los umbrales generales de riesgo establecidos por la organización o los interesados clave. Entrada 5. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso planificar la gestión de los riesgos incluyen, entre otros, política de riesgos de la organización. Categorías de riesgo, posiblemente organizadas en una estructura de desglose de riesgos. Las definiciones comunes de conceptos y términos del riesgo. Los formatos de declaración de riesgos. Las plantillas para el plan de gestión de los riesgos, registro de riesgos e informe de riesgos. Roles y responsabilidades. Niveles de autoridad para la toma de decisiones. Y, repositorio de lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y similares. Herramientas y técnicas del proceso planificar la gestión de los riesgos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas. Familiaridad con el enfoque de la organización para el manejo del riesgo, incluyendo la gestión de los riesgos a nivel de la empresa, donde éste se lleva a cabo. Adaptación de la gestión de riesgos a las necesidades específicas de un proyecto. Y, tipos de riesgo que probablemente pueden ser encontrados en proyectos en la misma área. Herramienta y técnica 2. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otros, un análisis de los interesados para determinar el apetito al riesgo de los interesados en el proyecto. Herramienta y técnica 3. Reuniones. El plan de gestión de los riesgos puede ser desarrollado como parte de la reunión de lanzamiento del proyecto o se puede celebrar una reunión específica de planificación. Los asistentes pueden incluir el director del proyecto, determinados miembros del equipo de proyecto, interesados clave o miembros del equipo responsables del proceso de gestión de riesgos del proyecto. También pueden ser invitados otros fuera de la organización, según sea necesario, incluyendo clientes, vendedores y reguladores. Un facilitador experto puede ayudar a los participantes a mantenerse centrados en la tarea, ponerse de acuerdo sobre los aspectos clave del enfoque de riesgo, identificar y superar las fuentes del sesgo, y resolver los desacuerdos que puedan surgir. Los planes para realizar las actividades de gestión de riesgos son definidos en estas reuniones y documentados en el plan de gestión de los riesgos.
Salidas del proceso planificar la gestión de los riesgos. Salida 1. Plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos. El plan de gestión de los riesgos puede incluir algunos o todos de los siguientes elementos. A. Estrategia de riesgos. Describe el enfoque general para la gestión de riesgos en este proyecto. B. Metodología. Define los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos específicos que se utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. C. Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad escrita en el plan de gestión de los riesgos, y explica sus responsabilidades. D. Financiamiento. Identifica los fondos necesarios para realizar actividades relacionadas con la gestión de los riesgos del proyecto. Establece protocolos para la aplicación de las reservas de contingencia y de gestión. E. Calendario. Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de los riesgos del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y establece las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. F. Categorías de riesgo. Proporciona un medio para agrupar los riesgos individuales de cada proyecto. Una forma común de estructurar las categorías de riesgo es por medio de una estructura de desglose de los riesgos, RBS, que es una representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgos. Una estructura de desglose de los riesgos, RBS, ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta toda la gama de fuentes a partir de las cuales pueden derivarse los riesgos individuales del proyecto. Esto puede ser útil en la identificación de riesgos o al categorizar riesgos identificados. La organización puede tener una estructura de desglose de los riesgos, RBS, genérica que se utilice para todos los proyectos, o puede haber varios marcos de la estructura de desglose de los riesgos, RBS, para diferentes tipos de proyectos, o el proyecto puede desarrollar una estructura de desglose de los riesgos, RBS, a la medida. Cuando no se utiliza una estructura de desglose de los riesgos, RBS, una organización puede utilizar un marco personalizado de categorización de riesgos, que puede adoptar la forma de una simple lista de categorías o de una estructura basada en los objetivos del proyecto. G. Apetito al riesgo del interesado. Los apetitos al riesgo de los interesados clave en el proyecto se registran en el plan de gestión de los riesgos, ya que informan los detalles del proceso planificar la gestión de los riesgos. En particular, el apetito al riesgo de los interesados debería ser expresado como umbrales de riesgo medibles en el entorno de cada objetivo del proyecto. Estos umbrales determinarán el nivel aceptable de exposición al riesgo general del proyecto, y también se utilizan para informar las definiciones de probabilidad de impactos que se utilizarán al evaluar y priorizar los riesgos individuales de cada proyecto. H. Definiciones de la probabilidad de impactos de los riesgos. Las definiciones de la probabilidad de impacto de los riesgos son específicas al contexto del proyecto y reflejan el apetito al riesgo y los umbrales de la organización y los interesados clave. El proyecto puede generar definiciones específicas de los niveles de probabilidad de impacto, o puede comenzar con definiciones generales proporcionadas por la organización. El número de niveles refleja el grado de detalle requerido para el proceso gestión de los riesgos del proyecto, utilizando más niveles para un enfoque más detallado del riesgo, típicamente 5 niveles, y menos para un proceso sencillo, normalmente 3. Estas escalas se pueden utilizar para evaluar las amenazas y las oportunidades mediante la interpretación de las definiciones de impacto como negativo para las amenazas, retardo, costo adicional y déficit de desempeño, y positivo para las oportunidades, reducción del tiempo o del costo y mejora del desempeño. Y matriz de probabilidad de impacto. Las reglas de priorización pueden ser especificadas por la organización con anterioridad al proyecto y ser incluidas en los activos de los procesos de la organización, o pueden ser adaptadas para el proyecto específico. Las oportunidades y las amenazas están representadas en una matriz común de probabilidad de impacto utilizando definiciones de impacto positivo para las oportunidades y definiciones de impacto negativo para las amenazas. Se pueden utilizar para la probabilidad y el impacto términos descriptivos, como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, o valores numéricos. Cuando se utilizan valores numéricos, estos pueden ser multiplicados para dar una puntuación de probabilidad de impacto para cada riesgo, lo que permite que la prioridad relativa de los riesgos individuales sea evaluada dentro de cada nivel de prioridad. J. Formatos de los informes.
Los formatos de los informes definen cómo se documentarán, analizarán y comunicarán los resultados del proceso de gestión de los riesgos del proyecto. Esta sección del plan de gestión de los riesgos describe el contenido y el formato del registro de riesgos y el informe de riesgos, así como cualquier otra salida requerida de los procesos de gestión de los riesgos del proyecto. K. Seguimiento. El seguimiento documenta cómo se registran las actividades de riesgo y cómo serán auditados los procesos de gestión de riesgos.